Para esta segunda parte del cálculo de canales, lo realizamos para la condición de tener un movimiento permanente variado. Y vamos a ver cómo se realizan la resolución de los ejercicios. Para el primero, dice calcular y representar el eje hidráulico de un canal de sección transversal con una altura de 4,10 metros, una altura normal, un ancho de fondo de 8 metros, un talud 1 en horizontal, 2 en vertical, que conduce un caudal de 120 metros cúbicos por segundo. Un caudal muy grande, muy importante. En general no se encuentra dentro de la provincia muchos lugares donde tengamos este caudal. Por lo tanto, es a los fines de ejercicio o en otros lugares donde sí se pueden dar ese tipo de caudales. Se presenta una cascada que provoca el movimiento permanente variado. Suponiendo que sobre la cascada existe el tirante crítico, se adopta un N para hormigón al fin de la vida útil de 0,016. Con el talud lateral, el N, podemos calcular según el ejercicio anterior, según el práctico anterior, para movimiento permanente uniforme, la altura normal y el ancho de fondo. En realidad la altura normal nos las está dando, pero la podemos calcular igual. Con la geometría del canal de la sección transversal, donde tenemos determinado el ancho de fondo, el ancho menor, que corresponde al fondo, y la altura superficial de agua, con la altura normal, este es el ancho superficial, que se obtiene de realizar los cálculos geométricos, nosotros tenemos establecida la sección transversal y el perímetro mojado. Con el cociente de ambos obtenemos el radio hidráulico. Del cociente entre el caudal y la sección transversal obtenemos la velocidad media. Ahora, debemos calcular la pendiente de fondo debido a la altura normal que hemos calculado o que nos han dado como dato. Si utilizamos la fórmula de Manning y despejamos de la misma, vemos que la pendiente correspondiente a las condiciones de escurrimiento dado por el caudal de 123 metros cúbicos por segundo, el N que se da como dato de 0,016, obtenemos una pendiente normal correspondiente al movimiento permanente uniforme de 7,1 por 10 a la menos 4. Para el cálculo de la altura crítica, se trata de una sección transversal. Vamos a iterar hasta alcanzar o verificar el caudal que nos está dando los datos. Por lo tanto, la ecuación que tengo que aplicar es la que corresponde a la velocidad crítica, en donde yo calculo la sección transversal crítica para la altura crítica que voy a iterar, que voy a suponer, hasta obtener el valor deseado, y B es el ancho superficial, el ancho correspondiente a esa altura crítica, el ancho del canal a esa profundidad. Cuando yo obtenga la velocidad crítica, lo voy a multiplicar por esa sección transversal obtenida, de manera que cuando mi caudal obtenido en esta multiplicación sea igual al caudal que quiero obtener, finaliza mi cálculo obteniendo así la altura crítica.
y aparece la tabla muy simplificada, sucinta, donde vamos iterando distintas alturas críticas. Vemos que con el primer intento nos encontramos lejos del caudal hasta que al llegar al valor de 2,72, el caudal obtenido a través de esta ecuación, donde yo previamente he obtenido una velocidad y una sección transversal, ese caudal verifica con el caudal que es dato. Por lo tanto, la altura crítica resulta ser de 2,72 metros. Por lo tanto, estamos frente a un canal que tiene un régimen subcrítico. Al pasar por la cascada, pasamos por la altura crítica, el Bernoulli de mínima energía, y tenemos un movimiento permanente variado desde esa altura crítica hacia aguas arriba, que es donde se produce la altura normal. Con las expresiones deducidas de teoría, donde sí ahora aparece el valor de la pérdida de carga J por unidad de longitud en la velocidad, y en donde el delta X lo obtenemos por el cociente entre el numerador, las diferencias del Bernoulli, y el denominador, la diferencia entre la pendiente de fondo y el J medio. El J medio va a ser un promedio entre el J1 y el J0. J1 y J0 son los dos últimos valores de J. ¿Qué es lo que hacemos? Partiendo de la altura normal, de la altura crítica, perdón, que hemos obtenido de cálculo, con el ancho de fondo, la sección correspondiente a esa altura normal, el perímetro mojado correspondiente a esa altura, que es la crítica, obtenemos un radio hidráulico, obtenemos una velocidad para esa sección, que en este caso es la crítica, por lo tanto esta sería la velocidad crítica. Si vamos, no sale la velocidad, pero correspondería a esta velocidad, calculada de esa manera. Con eso obtenemos la altura de la velocidad y luego la altura de velocidad. Obtenemos el Bernoulli como la suma de la altura de agua más la altura de energía, y para la primera iteración no tenemos una variación de Bernoulli porque es el primer valor, o sea, no podemos prestarlo al anterior porque no tenemos ningún valor anterior. Sí podemos calcular el J con esta expresión y obtenemos el primer valor de J. La segunda iteración la vamos a realizar para una altura que se va a incrementar en 8 centímetros. Las restantes las vamos a ir incrementando de 10 en 10 hasta llegar a los 4 metros 10. Para la segunda iteración, con esa altura, yo voy a obtener una nueva sección de agua, de canal, con un nuevo perímetro y con eso un nuevo radio hidráulico. Con esos valores voy a obtener una velocidad que va a ser directamente obtenida, esta velocidad, del cociente, fíjense lo que les estoy diciendo, del cociente entre el caudal y esta sección. De ninguna manera utilicen la expresión de Manning para obtener la velocidad. Esta velocidad que se obtiene en estas columnas está obtenida del cociente entre el caudal y la división por la sección transversal. Obtenemos la altura
de energía cinética, el Bernoulli como la suma de la altura normal, de la altura de agua más, porque no es una altura normal, más la energía cinética, y acá sí ya podemos calcular el numerador del delta X, que es el 391,31 menos el 397. Obtengo esa diferencia y obtengo este valor de J correspondiente a la ecuación U al cuadrado, que es el U que yo obtuve acá, del cociente entre el caudal y la sección, por n cuadrado sobre RH, el radio hidráulico, que es el que obtuve del correspondiente al cociente entre la sección transversal y el perímetro mojado. Con eso obtuve el valor de J. Yo calculo la diferencia entre la pendiente normal que había calculado anteriormente, que era de 7,1, y su diferencia me permite a mí obtener el denominador del cociente entre el numerador, el delta Bernoulli, dividido la diferencia entre la altura normal y el J medio, que es el promedio del valor que estoy considerando y el valor anterior, me da un delta X. Este valor es negativo y va a depender exclusivamente de esta diferencia. Si yo lo hiciera al revés, que es exactamente lo mismo, si pusiera J menos I, el delta X tiene que dar positivo y es lo mismo, porque en definitiva va a ser una distancia que yo voy a calcular, una curva de remanso desde el punto que necesito, que en este caso voy a calcular el remanso entre la altura crítica y la altura normal. Por último, en esta columna voy a ir sumando los distintos delta X, voy a ir acumulando de manera de obtener al final la longitud de remanso, que es de 4.374 metros. Recuerden entonces que la variación de las distintas alturas la fijo yo, depende del grado de determinaciones que quiera hacer, en este caso variando cada 10 centímetros. Puedo hacer 3 determinaciones, 10, 100, depende del grado de exactitud o el número de puntos que quiero obtener. Pero siempre recuerden que con la altura considerada yo voy a obtener una sección transversal correspondiente a esa altura, voy a obtener un perímetro mojado en relación a esa altura y del cociente entre ese omega y el perímetro voy a obtener el radio hidráulico. A su vez, del cociente entre el caudal y la sección transversal voy a obtener la velocidad. Con eso, la energía cinética, el Bernoulli y la variación de Bernoulli por un lado, el valor de J, recuerden, de la expresión, y el valor de J medio. Con el J medio y su diferencia con la pendiente normal del cauce, yo voy a poder establecer el denominador y el numerador es la variación del Bernoulli. Con ese cociente entre la variación del Bernoulli y la diferencia de la pendiente normal y el J promedio, voy a obtener el delta X, correspondiente al intervalo que yo estoy considerando. Después lo voy a ir sumando y acumulando. Para el ejercicio 2, nos dice que para disminuir la velocidad media del movimiento de un canal rectangular, se instala una presa baja de alivio cerca del extremo aguas abajo. El canal es de hormigón, nos da el coeficiente de rugosidad, tiene un ancho de 3 metros,
una pendiente del 1 por 1000, la altura H antes de la presa resultaba ser de 2,25 metros ante una descarga pico de 8,1 metros cúbicos por segundo. ¿A qué distancia aguas arriba de la presa habría una reducción de velocidad de por lo menos un 20% con respecto al movimiento permanente uniforme? Comenzamos con los cálculos y iniciamos con el movimiento permanente uniforme, con la fórmula de Manning, con la velocidad, con el C de Chessy. Vamos tanteando las distintas alturas, que es lo que le comentaba para el práctico anterior de los canales con movimiento permanente uniforme, donde vamos a obtener la altura normal de esos tanteos, que van a verificar con el caudal de 8,1 metros cúbicos por segundo. Esa altura normal resulta 1,46 con una sección transversal de 4,38 metros cuadrados, el perímetro que sale en forma geométrica, el radio hidráulico del cociente entre la sección y el perímetro, y tenemos una velocidad de 1,85 metros por segundo. Si yo estoy colocando una presa que me está elevando el pelo de agua, yo puedo ver que al elevar el pelo de agua, la velocidad se va a ir disminuyendo. Por lo tanto, lo que me pide calcular en el ejercicio es en qué punto voy a lograr reducir la velocidad del movimiento permanente uniforme, que es de 1,85 en un 20%. Si realizo esa reducción, esa velocidad es de 1,48 metros por segundo, es decir, se ha reducido un 20%, de 1,85 a 1,48. Si yo calculo la altura correspondiente a esa velocidad, evidentemente me da una altura mayor a la que traía el canal en condiciones normales, porque ha disminuido la velocidad porque yo he aumentado la altura de agua debido a la barrera que he colocado hacia aguas abajo. Por lo tanto, mi curva de remanso se tiene que realizar entre el 1,46, que tenemos la altura normal, y el 1,82, que resulta de la disminución de la velocidad en un 20%. Para el cálculo, nuevamente las tablas similares a las del ejercicio 1, donde yo voy a ir de mi valor 1,82 hasta 1, desde 1,82 hasta los 2,25, porque voy a calcular esa longitud de remanso entre ese valor y el lugar en donde está colocada la presa, y la misma tiene una altura de 2,25. Con la altura considerada, yo voy a ver también qué variación, en este caso le doy de 10 centímetros en 10 centímetros su variación. Con esa altura, como en el ejercicio anterior, calculamos el radio hidráulico, en realidad previamente calculado, y es más sencillo porque es rectangular. La sección transversal, he calculado el perímetro mojado, con ese cociente obtengo el radio hidráulico, con el cociente entre el caudal y la sección transversal para esa altura correspondiente determino la velocidad, la altura o energía de velocidad y el Bernoulli. Junto con ello determino el J, y luego para
el primer valor no tenemos ni variación de Bernoulli ni J medio. Para el segundo valor sí ya podemos calcular la variación del Bernoulli, el J medio y la diferencia entre la pendiente normal, que habíamos dicho que la pendiente normal era del 1 por 1000, el valor que aparece acá, menos el JM. Y con eso voy obteniendo los distintos delta X para cada tramo. Si yo hiciera una columna donde puedo ir acumulándolos, me daría que esa longitud acumulada o ese remanso es de 692 metros. Para el ejercicio 3, tenemos que un canal trapecial de hormigón premoldeado presenta un salto. La pendiente del canal es 0,03%, el ancho de fondo 5 metros, inclinación de las paredes 2 horizontal, 1 en vertical. Sobre el escalón se produce la altura crítica, como en todos los escalones de bajada. Determinar la distancia entre la altura normal y la crítica y graficar la curva de remanso. El caudal, 21,5 metros cúbicos por segundo. Calculamos primero la altura normal, donde se utiliza la ecuación de Manning, ya utilizada para el práctico anterior de MPU, donde tenemos el valor de n, donde tenemos el talud lateral, la expresión de la sección transversal correspondiente a un trapecio, el perímetro mojado del mismo y el cociente entre la sección y el perímetro nos da el radio hidráulico, para utilizarlo finalmente en la expresión de Manning, que por tratarse de movimiento permanente uniforme aparece la raíz de I, que es igual a la pendiente del fondo, es decir, J, que es la que vamos a utilizar luego para el movimiento permanente variado. Y acá sí, finalmente lo que quería es que apareciera una tabla con distintos valores hasta obtener la altura normal. Primer tanteo de H, 1 metro, obtengo una sección transversal, de acuerdo a esta fórmula. Obtengo un perímetro mojado, de acuerdo a esta fórmula. Y obtengo un radio hidráulico del cociente entre la sección y el perímetro mojado. Con eso ingreso a la fórmula del caudal y veo que obtengo 708, diferente al caudal que yo deseo obtener, que es de 21,5. Sigo iterando, pruebo dos valores más, hasta que en el cuarto, para una altura de 1,8, yo obtengo el caudal al que necesito llegar y me representa una altura normal de 1,8. Para la altura crítica, nuevamente también tengo que hacer las iteraciones donde voy a obtener el ancho del canal a la altura que yo esté considerando. Esta expresión donde el cubo no va es G omega sobre G, este omega correspondiente a la sección donde yo esté considerando la altura crítica, y B el ancho superficial de esta expresión. Con esa velocidad crítica voy a obtener un caudal que va a ser el caudal de dato al que quiero llegar, y obtenido como la multiplicación de la velocidad crítica por la sección crítica. Si yo tanteo distintas alturas, ni en la primera ni en la segunda obtengo el caudal, que si hago en la tercera, yo supongo esta altura, me da un ancho del canal, el ancho mayor,
de agua de 9,24, obtengo esa sección correspondiente a esa altura, esa sección transversal correspondiente a esa altura. En esta expresión, recuerden sin el cubo en el omega, en esta expresión obtengo la velocidad y de la velocidad por la sección obtengo el caudal, que es la altura crítica. Recuerden que es importante, cuando tengan dudas de las fórmulas, hacer el análisis dimensional para ver que acá tienen que llegar a metros sobre segundos. Si yo acá tengo metros sobre segundos cuadrados y acá tengo metros y acá tengo metros, acá tengo metros cuadrados, no, en la sección se mide en metros cuadrados, olvídense del 3, metros cuadrados por el metro que aparece en la aceleración de la gravedad, quedan metros a la 3, dividido metro del ancho superficial, me queda metros cuadrados. Metros cuadrados sobre segundo cuadrado, la raíz cuadrada de eso es metros sobre segundo. Por lo tanto, si probaran con omega al cubo, verían que no les daría dimensionalmente la fórmula. Realizamos los cálculos para la curva de remanso, aparecen nuevamente las expresiones geométricas de la sección transversal, de su perímetro mojado, del radio hidráulico, la expresión de la velocidad del Bernoulli con respecto al fondo, la altura más la altura de agua más la altura de velocidad, la variación del Bernoulli del fondo, coeficiente de Chezy, y el valor de J, que es la pérdida de carga por unidad de longitud. La expresión de el promedio, valor siguiente más el anterior dividido 2 es el promedio, y la expresión por último del intervalo delta X del que yo estoy considerando. En este caso, ¿qué es lo que hago? Yo debo ir de 1,80 m, que es la altura normal que calculé, a 1,06. Es decir, que la variación en altura de agua es de 74 centímetros. Yo lo quiero hacer en intervalos iguales. En este caso elijo 10 intervalos. Puedo elegir 8, 3, 5, lo que sea. Yo lo voy a hacer en 10. O sea que cada intervalo va a tener una variación en la altura de 7,4 centímetros. Es decir que si yo inicio mis cálculos con la altura crítica, el valor siguiente le voy a sumar 7,4 centímetros para que sean intervalos distanciados y 10 intervalos que van a tener una variación de altura entre sí equivalente, y siempre va a ser de 7,4 centímetros entre un intervalo y el otro. El resto de la tabla es similar. Yo calculo el omega para la altura, la sección transversal para la altura que estoy calculando, su perímetro mojado, el cociente me da el radio hidráulico, calculo la velocidad de la división del caudal por la sección transversal, con eso obtengo la altura de velocidad, de la altura de velocidad más la altura normal obtengo el Bernoulli, y con la diferencia con el valor del Bernoulli anterior obtengo la variación del Bernoulli, obtengo el valor de J para esta expresión, con el valor anterior hago un promedio y lo resto ese valor a la pendiente normal de fondo y del cociente entre la variación de Bernoulli y la diferencia entre la pendiente de fondo y el promedio de los J, obtengo el delta X. Esta columna me va dando los acumulados.
Por lo tanto, mi longitud de remanso es de 1452 metros, es decir, 1,4 kilómetros. Y la representación gráfica, donde pareciera que el agua queda colgada acá y viene colgada de la nada. En realidad, yo tendría que hacer un corte acá expresando la continuidad y acá mínimamente el escalón mostrando que el agua al pasar por el escalón o la cascada pasa por su valor crítico que es 1,06 hasta llegar a la altura normal de 1,8 en una distancia de 1452 metros. Para el ejercicio 4 dice que una corriente que fluye a la profundidad normal en un canal rectangular de hormigón de 12 metros de ancho encuentra una obstrucción. La misma produce un aumento de la profundidad normal sobre dicha obstrucción que afecta hasta una cierta distancia hacia aguas arriba. El caudal, también vemos que son caudales importantes, es de 126 metros cúbicos por segundo. La pendiente del canal 0,86 por mil. La profundidad de la obstrucción es de 4,55 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua se va a elevar hasta los 4,55 metros, por lo tanto yo tengo que calcular esa longitud desde esa elevación hasta la condición en la que el canal recupera su altura normal, vuelve a su condición natural, es decir, entre 4,55 y la altura normal que se produce para las condiciones de diseño o las condiciones que nos están dando en el ejercicio. Entonces, ¿qué hacemos? Calcular la altura normal por la ecuación de Manning. Tengo todos los datos. Tengo el ancho de fondo, B, tengo la sección para un canal rectangular, es la más sencilla, y la fórmula de Manning con el N de Chessy, o el N de Manning, perdón, con los distintos tanteos de altura, donde voy a ir obteniendo en cada una sección, un perímetro, un radio hidráulico y luego en esta expresión calculo el caudal hasta que finalmente la altura normal va a corresponder al caudal que estoy queriendo obtener. Es decir, que la altura normal para los 126 metros cúbicos por segundo es de 3,11. Para la longitud de remanso voy a tener las fórmulas que van donde va a aparecer la sección transversal, el perímetro mojado, en este caso son más sencillas porque es rectangular, el radio hidráulico, la velocidad del cociente entre el caudal y la sección, el Bernoulli con respecto al fondo como suma de la altura normal de agua, la altura de agua más la energía, altura de velocidad, la variación del Bernoulli, el valor de J, que es la pérdida de carga por unidad de longitud, el valor promedio de esos J y la distancia comprendida entre los dos puntos donde yo estoy considerando la variación del Bernoulli y la variación o el J promedio. Yo debo llegar desde una altura de 3,11 metros, que es una altura normal, hasta el lugar donde se produce el máximo atoramiento, la máxima elevación por esa obstrucción, que es de 4,55 metros. Hago como en el ejercicio anterior, donde yo tomo intervalos, en este caso en lugar de 10, y dije que lo tomo a voluntad, tomo 12 intervalos, es decir que en cada intervalo la variación de altura va a ser de 12 centímetros. Si yo comienzo
por la altura de la obstrucción, nuevamente ejecuto la tabla tal cual lo he hecho anteriormente. Repito, obtengo en esta columna la sección transversal correspondiente a la altura que estoy considerando, obtengo el perímetro mojado, con el cociente entre sección y perímetro obtengo el radio hidráulico, del cociente entre el caudal y la sección transversal para la altura dada, obtengo la velocidad, con esa velocidad obtengo la altura de velocidad, de la suma de la altura de agua considerada más la energía cinética, obtengo el Bernoulli, y la variación del Bernoulli entre el valor hallado, la diferencia entre el valor hallado y el valor anterior me da la variación de Bernoulli, con el C, que me da estado por RH a la 1/6 sobre n, obtengo además el valor de J, que es la pérdida de carga por unidad de longitud. Con el valor de J obtengo el valor medio entre el anterior y el que estoy considerando, y de la diferencia entre la pendiente de fondo y el promedio de la pérdida de carga por unidad de longitud en el denominador y en el numerador la variación de los Bernoulli, obtengo el delta X. Si los voy acumulando en los 12 intervalos, obtengo que esa distancia es de 4.944 metros. Quiere decir que para que se restituyan las condiciones normales de escurrimiento por esa obturación, nos lleva casi 5 kilómetros llegar a la altura normal, es decir, una longitud importante desde esa altura obtenida por la obturación. Fíjense que en la realidad se debería dar que el canal tuviera una revancha de 1,40 m, cosa que en la realidad van a ver que no pasa a tener esa revancha tan importante. Y acá la representación. Acá se ha dibujado como esta obturación, que puede ser también, a diferencia de lo anterior, un dique para elevar el pelo de agua, y en esas condiciones sí, durante esa longitud de casi 5 kilómetros, yo puedo ir dándole al canal la revancha necesaria para que el agua nos desborde. Para el ejercicio 5 tenemos que el canal es de 2,4 metros de ancho, la pendiente de fondo 3 por 1000, el Manning 0,15, 8,1. Se eleva la altura de agua a 2,40 m, calcular la longitud de remanso entre la curva, entre la altura normal y la nueva altura aumentada que se produce por la incorporación de dicha presa. Nuevamente, como en el ejercicio anterior, es totalmente similar. Tenemos la sección transversal, calculamos la altura normal con las distintas iteraciones, y con esas iteraciones yo obtengo la altura normal. Yo debo realizar mi curva de remanso entre 1,27 y 2,40 con las fórmulas utilizadas para la curva de remanso en movimiento permanente variado. De la resolución de la misma llego a que la longitud del remanso es de aproximadamente 809 metros. Y según este cuadro de valores, donde parto de la altura normal hasta llegar a la altura de elevación correspondiente a la presa que me está permitiendo elevar el pelo del agua. Las consideraciones de todas las columnas
son las mismas realizadas para los ejercicios anteriores.